Bueno, pues no lo sé bien porque tampoco es algo que dijera un día, "Buah, voy a empezar y voy a intentar conseguir seguidores o lo que sea". Simplemente yo subía vídeos pues porque me gustaba, subía vídeos en cuarentena y bueno, tuve un problema con la cuenta, ya no tengo esa cuenta y me creé una cuenta nueva que es la que utilizo actualmente, la que tengo 230.000 seguidores. Esa cuenta empecé a subir vídeos pues básicamente por aburrimiento, ¿no? Exactamente fue en marzo del año pasado, ahora hace un año. Y eso, nada, subo vídeos porque, pues mira, empecé a subir vídeos porque me gustaba, vi que me entretenía y pues así empezó. Pues no tengo un contenido específico como mucha gente que, por ejemplo, hace vídeos 100% de humor o 100% de bailes. Yo lo que hago es pues, subir cosas que me pasan sobre todo en mi día a día en el cole, que es donde paso el mayor tiempo del día, y pues explico mis experiencias o lo que me pasa diariamente y también lo combino con algunos trends, que son vídeos que hay en tendencias en la actualidad, y con algunos bailes. Sí, tengo un vídeo, el primero que se me hizo viral, que nunca me voy a olvidar de ese vídeo, fue diciendo que me iba a apuntar a la Isla de las Tentaciones, que de hecho es algo que quiero hacer, pero no sé si alguna vez haré, pero yo quiero hacerlo. Y tuvo nada, 1,5 millones de visitas o así, y me lo resubió a su historia a Omar Montes, o sea que para que le llegara a Omar Montes, también tela. Y luego tengo un par de vídeos más así, que salgo yo hablando, tipo, porque, o sea, a ver, ese vídeo es porque yo supuestamente me parezco a la hija de Raquel Meroño, que es una actriz, ¿no? Sí. Y me parezco a ella, supuestamente. Entonces me empezaron a decir en todos los vídeos que subía, ¡ay, eres la hija de Raquel, no sé qué! Y yo un día hice un vídeo de broma, diciendo, o sea, yo salgo pues chillando, diciendo Raquel, Raquel, no sé qué. Y ahora todo el mundo me dice Raquel, Raquel en el cole y todo. Entonces pues nada, subí ese vídeo, también lo vio Raquel y pues tiene 1,800.000 visitas, así. Bueno, actualmente no me aporta nada de dinero, digamos, en plan no tengo o sea, no me pagan, pero bueno, lo que sí que me aporta pues me hace desconectar, digamos, de lo que es la rutina del cole y todo. Yo en mi tiempo libre, pues en vez de pasármelo, como hay gente que pasa el tiempo libre viendo series o películas, pues yo prefiero ver vídeos, consumir contenido para yo luego poder saber qué hago, o sea, qué quiero hacer. Y eso, pues eso, me aporta entretenimiento básicamente. Primero de todo, consumo mucho contenido, como he dicho, para inspirarme y coger ideas. Y luego lo que hago es pues, que hay algunos días que no puedo grabar, porque o sea, yo estudio bachillerato y no tengo todo el tiempo del mundo para grabar, pero sí que hay días que, por ejemplo, que digo, hoy me queda toda la tarde muerta sin hacer nada. Pues planeo vídeos que me voy guardando de inspiraciones que tengo. Y nada, pues decido, pues me visto, me arreglo, porque tampoco hay que salir bien. Y nada, y me pongo a grabarlo y básicamente eso. TikTok, que es lo que más utilizo prácticamente. Luego Instagram, también subo contenido ahí, pues más lo que hago diariamente, en plan, si voy a algún sitio, pues publico ahí historias, alguna que otra foto, cuando me hago una sesión de fotos o lo que sea. Y luego también ahora estoy en una nueva aplicación que se llama Viday, que bueno, mucha gente no la conoce porque bueno, la acaba de salir prácticamente, pero es una aplicación que lo que hace es publicar contenido que es como exclusivo, pero que tiene, o sea, pasa por unos filtros, no puedes subir cosas, o sea, también te lo capan como Twitter, o sea, no es como Twitter, que puedes subir lo que quieras. Y esta aplicación va a ser de pago, ahora mismo no es de pago, pero va a serlo, y solo puedes subir contenido ciertas personas que te autorizan como para entrar en la aplicación. Y a mí me cogieron, me verificaron la cuenta en esa aplicación y he subido un par o tres de vídeos y tengo pensado subir más, pero cuando tenga tiempo, porque esos vídeos tienen que durar más tiempo, o sea, no pueden durar 15 segundos, tienen que durar como 3 minutos y tengo que tener tiempo para hacerlos. Twitter sí, pero se lo cotilleo, en plan nunca he escrito nada en Twitter ni nada, y Facebook no tengo. ¿Por qué? Porque, pues no sé, porque como ahora ya no está tan de moda, digamos, como en su época, pues no subo nada, es que no sé ni cómo funciona, imagínate. Nunca, o sea, yo subo esto, hago esto por entretenimiento y porque realmente me lo paso bien, básicamente, y como he dicho, me hace desconectar, pero yo sé que esto es una cosa que igual ahora mismo que soy joven, pues sí que puedes tener, entre comillas, éxito, como lo queramos llamar, pero yo sé que esto al fin y al cabo a la larga no
o sea, no puedes vivir de esto en realidad. O sea, puedes vivir de esto durante un tiempo quizá, pero no como para tener una profesión. Por eso estoy estudiando, porque yo en el futuro yo quiero estudiar una carrera de educación primaria, quiero ser profe de inglés, si puede ser, y eso, y esto solo lo voy a tener como un más a más. Pues muy bien, estoy estudiando segundo de bachillerato, y bueno, del humanístico hacia el social, pero ahora me cambié. Y nada, me va muy bien, puedo compaginarlo todo perfectamente, le dedico mucho tiempo a estudiar también porque sé que es lo realmente importante y eso. O sea, primero hay que centrarse en aprobar segundo trimestre, que ahora dan las notas, el tercer trimestre y luego ya la selectividad, que bueno, más o menos si trabajas duro, o sea, trabajas duro durante el año, tampoco tiene que ser una cosa exageradamente difícil. Pues no sé, yo creo que soy una persona cercana, que me muestro natural, en plan, como soy en los vídeos, o sea, o en los directos, cuando hago vídeos en directo, pues soy como soy. Si entra mi madre en la habitación, entra mi madre, y eso yo creo que al fin y al cabo es lo que le gusta a la gente, ¿no? Que no finjas una imagen que no eres, o sea, seas como eres realmente en la realidad, que eso es lo que realmente gusta. Dedico bastante tiempo, pero es lo que estaba hablando justamente ayer con mi madre, que hay muchas personas que dedican, yo qué sé, igual al día 3 horas viendo series, y yo esas 3 horas que la gente se pasa viendo series, pues yo no me las paso viendo series porque soy incapaz de estar sentada delante de la televisión viendo una serie, en plan, yo necesito estar haciendo algo. Entonces, pues yo qué sé, igual 3, 4 horas al día, pues entre que viendo Instagram, viendo a mis amigos también, que los sigo, yo qué sé, haciendo TikToks, también depende del día, pero unas 3-4 horas mínimo, yo creo. A ver, espero que con una vida más o menos estable, ya tendré 27 años ya, y bueno, espero haberme independizado, haber acabado la carrera, espero poder ser profe con 27 años, y eso, y en redes sociales pues no lo sé, no sé cuándo voy a acabar, es algo que no sabes en qué momento vas a acabar. No. Actualmente solo he hecho un gran evento, entre comillas, que fui a una casa en Blanes, que hicieron Chollos Go, que es como, digamos, como que una empresa o no sé, pero bueno, que fui ahí con mi agencia, porque actualmente estoy representada por una agencia, y en esa casa pues fui un día a pasar el día y pude conocer a gente muy conocida y me lo pasé muy bien. Y ahora, de planes que tenga para hacer próximamente, el 28 de mayo me voy a Madrid, tengo que irme un fin de semana, porque hacen un evento benéfico, un partido como solidario para recaudar fondos para el cáncer, y voy a ir ahí como invitada, porque hay gente que va como jugadores y otras que van como invitadas, va gente de la Isla de las Tentaciones, bueno, va gente muy conocida, y eso es lo que tengo ahora mismo.